Buenas tardes a todos. Queremos compartir en estas ponencias nuestra visión respecto a cómo debería ser la experiencia del turista o de cualquier usuario en cualquier otro entorno, ¿no? Pero en este caso aquí en Fitur, del turista, y cómo esa experiencia debería de ser cuando el turista llega a un destino diga ¡wow! O sea, le emocione, forme parte de algo que le encante, que sea capaz de luego compartirlo después de haber estado en ese destino. Para ello existen tecnologías que permiten que esa experiencia sea una realidad. Hay tecnologías de conectividad y de localización que hacen que demos un paso mucho más allá de lo que hasta ahora podíamos considerar experiencias convencionales hacia lo que serían nuevas experiencias. Querría, en ese sentido, que veáis nuestro vídeo concepto que nos ayuda un poco a sintetizar este mensaje de cómo debería ser esa experiencia del turista. Necesito ayuda. Está aquí. Es este. Ya está abierto, sí. No se oye. No se oye. Tenemos un problema de sonido. Vale. Bueno, tú cuando acabe lo paras, ¿vale? Pero no se oye. Tú, que sabes lo que quieres, que tienes el control, que interactúas con el entorno haciendo lo tuyo, tu entorno, tu mundo. Tú, que tienes claro tu rumbo, pero puedes hacer una pausa en el camino cuando ésta merece la pena. Tú, que buscas lo mejor para enriquecer tus experiencias. Tú, que amas los contenidos de calidad y que los disfrutas en el mejor momento y el lugar adecuado. Tú, que ya no buscas la información que necesitas porque ésta se encuentra ante ti. Ahora que perderse es solo una elección, que ya no existe distinción entre online y offline, diseña tu propio destino y haz que él llegue a ti. Genion. Descubre cómo crecerá el mundo. Bien, en este vídeo concepto hay un bucle, sí. Perdonad. En este vídeo concepto hay dos elementos, creemos que dos elementos que son claros, que son dos ejes sobre los que construir la experiencia. Uno es personalización, o sea, tiene que llegar esa experiencia desde el punto de vista de lo que el individuo espera recibir en un destino, cuando llega a algún lugar. Y el segundo es, los contenidos deben de estar contextualizados, recibes aquello que está dentro del entorno en el que te desenvuelves. Estos son los dos conceptos sobre los que vamos a continuar nuestra exposición a lo largo de este rato. Hay una cuestión que es importante entender, que es para crear pues estos contenidos contextualizados, personalizados, lo primero que tenemos que entender es cómo somos capaces o cómo podríamos un entorno físico como este, un hotel, un museo, un aeropuerto, cualquiera de las ofertas turísticas que conforman ese destino, ese espacio físico se puede digitalizar. ¿Cómo podemos hacer que lo que ocurre cuando estás navegando en la web pueda ocurrir en un espacio físico? Las tecnologías de localización y de conectividad nos permiten dar ese salto, nos permiten hacer que este espacio sea un espacio digitalizado y a partir de ahí interaccionar con el individuo en función de sus gustos, preferencias, porque estás aquí y no porque estás allí, porque te enfrentas delante de una determinada obra de arte o porque estás sencillamente paseando por la ciudad ante un determinado monumento. Es cómo te va mostrando esa información. Las tecnologías de localización como GPS, Wi-Fi y las e-beacons que han aparecido en el mercado recientemente y que además es una tendencia imparable. No tenéis más que consultar los datos que hay en Estados Unidos respecto al nivel de digitalización de espacios físicos que se están produciendo y lo que va a ocurrir en los próximos 2-3 años. O sea, esto es una realidad a la que todos nos tenemos que ir sumando si queremos realmente crear un entorno virtualizado en el cual ya no existe
como veréis más adelante, un poco la distinción entre el mundo online y el mundo offline. Pero hay ciertas dificultades que durante todo este camino, durante el último año, desde que ha aparecido en el mercado, las tecnologías de e-beacons, por ejemplo, nos hemos encontrado que los fabricantes que hay de este tipo de tecnologías pues ofrecen soluciones bastante encorsetadas. Es decir, son soluciones que realmente no te dan quizá dos parámetros claves para que un espacio pueda ser un espacio digital. Uno es el nivel de cobertura, a cuántos puedes llegar a alcanzar con esta tecnología, y el segundo es el de precisión. Es decir, cuánto de preciso es estas tecnologías, este hardware, para que me digas si estás aquí o estás aquí, si estás en una estancia o estás en otra. Bien, en ese sentido, lo que desde Genion hemos hecho ha sido tratar de resolver este problema. Pero quiero deciros que las tecnologías que hay ahora mismo de e-beacons en el mercado te alcanzan o llegan hacia iOS, te las cubren todas, porque las e-beacons parte de Apple. Y la segunda cuestión es que Android se deja fuera todos los que no son versiones superiores a la 4.3, con lo cual esto es un problema, cómo estas tecnologías te permiten llegar a estos entornos digitales. ¿Forma de resolverlo? Bueno, pues lo hemos resuelto utilizando lo que se llaman balizas duales, es decir, que combina Wi-Fi con e-beacons, de tal forma que ya llegó al 100% de las personas o al 100% de los individuos o de los usuarios. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido desarrollar algoritmos que mejoran la precisión desde el punto de vista de entender si estás en una zona o estás en otra. Es decir, si estás dentro de un hotel, el distinguir si estás en una habitación o estás en otra habitación. Es decir, hasta ahora esas tecnologías no están, a nivel mundial, no está resuelto, y creemos que lo hemos resuelto nosotros. Hay una cuestión que cuando consigues que un espacio físico sea un espacio digital, acabas de crear un nuevo marco digital. Es la fusión del mundo online y el mundo offline. Lo que haces en Internet, no hay una interrupción en el resto de los canales, continúa. Es decir, ahora cogemos y dices, no, estoy navegando en Internet, estoy buscando cuál es mi mejor oferta, mi siguiente destino. Ya sabemos que estás buscando eso. Has hecho una reserva, a partir de ahí continúa tu experiencia cuando llegas físicamente al destino, es decir, al hotel, cuando te desenvuelves por el museo, cuando te desenvuelves por los centros comerciales, cuando te desenvuelves por cualquier entorno digital. Es decir, rompes esa barrera que hasta ahora existía, es decir, los canales independientes, en lugar de tener una visión de canales o tener una visión más omnicanal, es decir, no es canales aislados, es un único canal, un nuevo marco digital. Eso, cuando consigues y alcanzas ese objetivo de tener esa omnicanalidad, tanto los contenidos empiezas a personalizarlos, los contenidos ya empiezan a ser contextualizados, es decir, llegas, te plantas delante de, como decíamos antes, te plantas delante de un museo, has estado programando antes o definiendo antes cuáles son tus preferencias de destino, y a partir de ahí se te presenta delante de ti, en función de dónde estás, aquellas cosas que son relevantes para ti, aquellas cosas que realmente obedecen a tus gustos, preferencias y a tus comportamientos pasados o tus comportamientos que has hecho recientemente, ¿no? Pero la cuestión es, con todas estas tecnologías y con todas estas posibilidades, ¿cómo podemos mejorar la experiencia del turista? Por un lado, la mejoras a través de contenidos relevantes en función de dónde estás, dónde te estás desenvolviendo y en qué lugar te encuentras, dentro de un determinado espacio físico o dentro de una determinada ciudad. Esto está muy encadenado con lo que serían las Smart Cities o los Smart Destinations, como habéis podido ver en alguna otra ponencia en Segitur. El segundo tema obedece a atender tus gustos y preferencias, es decir, la personalización absoluta. Y en tercer lugar, lo que se trata es de favorecer que el entorno en el que te desenvuelves no es el entorno único de un determinado una determinada oferta turística, sino la combinación de un conjunto de ofertas turísticas. Nos encontramos entonces ante un nuevo paradigma, es decir, el journey del turista ya no existe, como os decía antes, esa interrupción entre canales. Lo que tenemos es una gestión integral de esa experiencia del turista. El antes, el durante y el después. En ese sentido, en el antes, cuando estás manejándote
a través de Internet, estás programando tu destino, estás buscando cuál es el deseo de qué harías ahí, se produce un espacio importante entre cuando estás gestionando o planificándolo y hasta que llegas al destino. Durante ese tiempo se produce un grado de vinculación o relación o estrategias de engagement que puedes estar desarrollando durante todo ese proceso, con un solo objetivo, que es que cuando llegues al destino ya no es ir a un hotel. El hotel está embebido dentro de una oferta en su conjunto que implica no solo vienes a mi hotel, vas de compras, vas a ir vas a ir de museos, vas a tener una experiencia gastronómica, vas a tener un montón de experiencias que tienen que estar totalmente integradas. Ese es el objetivo. El objetivo ya no es trabajar la experiencia del turista de una forma aislada para cada una de las ofertas turísticas que hay. Es algo mucho más amplio, es mucho más grande, es mucho más enfocado en el destino. El destino en sí mismo tiene que ser colaborativo. Tienen que haber participación para que el hotel, al final, lo que ofrece el hotel, junto con el entorno, facilite y haga que esa experiencia sea única, que es lo que se pretende. Pero no acaba ahí. Es decir, cuando acaba, cuando se va, esa experiencia continúa. Se lo puedes contar a otros amigos. Estamos hablando que el nivel que puede tener de repercusión hacia redes sociales, pero voy más allá. Es qué otras cosas ese destino te puede ofrecer en tu siguiente visita. Puede que en esta visita o en este destino era de ocio, pero puedes coger y plantearte que la siguiente misión para ir a ese destino sea de negocios. O puede ser que sea de compras, o puede ser que amplíes ese concepto desde el punto de vista de para qué voy a ese destino, ¿no? Pero hay una cuestión importante, esto es desde la óptica del usuario, el turista, la experiencia que vive el turista, pero estos instrumentos y todo este tipo de tecnologías de microlocalización o de localización y de conectividad aporta a las organizaciones un valor enorme, un valor tremendo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, los propios empleados de los destinos turísticos, de las ofertas turísticas, saben cuándo está entrando un cliente VIP, por dónde se mueven los empleados, si están haciendo una buena gestión de atención y servicio al cliente. Estás disponiendo, accediendo a un nivel de información sobre patrones de comportamiento, uso, etcétera, que es un instrumento esencial para la gestión de tu propio negocio, seas un hotel, seas un centro comercial o un museo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, planteándonos todos estos retos y viendo lo que se está haciendo, que lo que se está haciendo entendíamos que estaba todo un poco desconectado, lo que hemos tratado es de aportar una plataforma o una solución que embeba o englobe todo este tipo de una solución que permita que todo esto pueda ser una realidad, y es Naxel. Naxel lo que nos permite es, por un lado, que las apps, las aplicaciones, cuando te descargas una aplicación, y ya sabemos todos que esto del mundo de las aplicaciones, hay 1 millón de aplicaciones, esto es un rollo, o sea, los nuevos paradigmas van en otra dirección. Las apps ya no pueden tener o pueden estar basadas en arquitecturas de navegación tradicionales o convencionales, en las que tú coges, te descargas la aplicación, navegas, ahora quiero ir a tal sitio, ahora quiero ir a tal sitio, no. Las apps dinámicas es lo que a partir de ahora nos vamos a empezar a encontrar de una forma permanente. Y es la app, la tengo instalada, de acuerdo, pero no tengo que navegar. Él me muestra las cosas en función de mis preferencias, me muestra las cosas en función de dónde estoy. Me dice lo que hay delante de mí. Me va a decir aquellas cosas que necesita o que puedo necesitar. Me va a ayudar en mi proceso de relacionarme con ese entorno. No se trata de seguir navegando como lo veníamos haciendo. Y esto nos lleva también a un segundo elemento, que son las redes de localización, las redes que te permiten coger y capturar la información contextualizada. Es decir, si yo estoy aquí, dame aquello que necesito aquí, ahora. No me cuentes cosas que están a años luz. O sea, cuéntame cosas relevantes en este instante. ¿Qué puedo hacer ahora mismo aquí? O sea, no quiero que mi app me coja y me diga, oye, no, tienes un cupón de descuento del 15% si te vas al Corte Inglés. Bueno, pues muy bien, está bien, pero no estoy en el Corte Inglés, estoy aquí. O sea, dime algo que sea para mí interesante. Luego esto nos lleva a otros conceptos, que son
precios dinámicos y flexibles. ¿Por qué todo, sobre todo desde un punto de vista de oferta, ¿no? ¿Por qué tengo que coger y decir café para todos? ¿Por qué tengo que coger y lanzar ofertas a todos por igual? No, lo lógico es que las ofertas estén basadas en función de quién eres, en función de tus comportamientos pasados y también de dónde te encuentras, en qué momento te encuentras, en qué momento del día, si es un momento valle, es un momento punta, para saber cómo puedo coger y acercarte una oferta personalizada que para ti sea atrayente y atractiva. ¿Qué ocurre? Todo esto, y una de las cuestiones que en todo esto se deriva es la cantidad de información que se genera, millones de datos se generan a través de nuestra plataforma, es decir, la información de microlocalización, localización, interacción, contenidos, etcétera, genera millones de datos que al final, esos millones de datos, hay que saber convertir esos datos en información, en la información en conocimiento. ¿En conocimiento para qué? Pues para poder coger y afinar tus estrategias de negocio. Tus estrategias para un operador, sea un hotel, insisto, o cualquier otro, ¿cuál debería ser su estrategia para que consiga mejorar la experiencia de su cliente y pueda con eso rentabilizar su espacio físico, por ejemplo? Pero va mucho más allá, ya a nivel inclusive gobierno. Es decir, toda esa información lo que te está diciendo cuáles son los patrones de comportamiento y cómo se desenvuelven los turistas dentro de un determinado destino. Y eso es clave para saber cómo deberías de perfilar tu oferta, cómo deberías de acercar una oferta mucho más adecuada en función de los distintos perfiles de turistas que entran en una determinada región, una determinada zona, un determinado municipio. Tener en cuenta que en esta Big Data pasas desde poder identificar a través de todas estas tecnologías de localización a cualquier persona que lleva la wifi encendida. Y por lo tanto lo que estás de forma anónima es identificando rutas, caminos, qué hace, dónde se para, cuánto tiempo está, por dónde se mueven. Eso nos lleva a un segundo elemento, que es cuando se identifica y lleva su propia app, ha accedido a descargarse una app que le va a aportar una serie de valores añadidos y un valor diferencial para él clave en el proceso de desenvolvimiento dentro de un determinado destino turístico, en un determinado lugar, ¿no? A partir de ahí ya empiezas a ver cuáles son sus preferencias, por dónde se ha movido, qué ha hecho, qué ha comprado, qué no ha comprado. Tienes parámetros de su origen, qué hace cuando está en su origen. O sea, es decir, todo eso se puede monitorizar si además el usuario accede a eso. ¿Por qué? Pues porque a través de eso tendrá sus propios beneficios. Y luego lo que tienes es toda aquella información que estás generando sobre su conocimiento, que al final lo que te lleva es a establecer estrategias de engagement, pero estrategias de engagement en las que van orientadas para que el usuario, para que el turista realmente sienta que está recibiendo aquello que realmente necesita. O sea, no se trata de que sea algo intrusivo, todo lo contrario, se trata de que sea un facilitador de su experiencia en ese destino. ¿Qué aporta Nassel también? Pues un grado de conocimiento tremendo, es decir, lo que hay por detrás a nivel de gestión de todo el conocimiento, información de esa gran Big Data, lo soportan procesos avanzados a nivel analítico de data mining, en el que se emplean distintos tipos de técnicas de análisis tanto basadas en inteligencia artificial como en métodos estadísticos convencionales o tradicionales, pero que ese conocimiento lo que te está haciendo es que de forma recurrente, a través de distintas técnicas, de forma recurrente, ese conocimiento te ayude de una forma decisiva en poder establecer nuevas estrategias de negocio. Y esto es, en definitiva, lo que quería compartir con vosotros, lo que quería que vierais como una realidad, algo que lo que hace es que cambiemos un poco estos paradigmas, o que haya nuevos paradigmas respecto a cómo hasta ahora hemos generado o hemos tratado de establecer grados de vinculación, interacción y de análisis respecto a los turistas. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, encantado de contestarla. Sí, un momento.
Me gustaría saber el modelo de negocio, si prevé evidentemente pagos mensuales de la plataforma, el desarrollo de la aplicación, sabes, un poquito más la otra parte. La parte de plataforma clarísima, la parte más SDK, API, aplicación, pagos mensuales para uso de la plataforma, esta parte. Bien, a ver, cada caso es un mundo, ya sabéis, o sea, si para un operador lo que necesita, o un centro comercial, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si un centro comercial lo que precisa fundamentalmente es analizar comportamientos en el uso del espacio, muchos centros comerciales ya sabéis que lo que quieren es sobre todo rentabilizar el espacio, bien, pues lo que se establecen son mecanismos de facturación basados en fees, ¿vale? La implantación de la tecnología de localización no es lo esencial, es la data que generas a partir de ahí, el conocimiento que generas. Eso es lo importante. O sea, es decir, balizar un espacio, bueno, cualquiera lo puede hacer. Ahora bien, que esta tecnología te permita que te hables con cualquier hardware que haya en el mercado, como es nuestro caso. Nosotros no somos vendedores de hardware. Nosotros lo que hacemos es proporcionamos una plataforma que es capaz de integrar cualquier fabricante. Cualquier fabricante. Tenemos nuestra propia SDK, que hace que los móviles se hablen con esas tecnologías. Tenemos nuestra propia plataforma a nivel de inteligencia de negocio y tenemos nuestra propia, dentro de la plataforma, nuestros propios gestión de contenidos y gestión de lo que serían interacciones. Con lo cual, somos independientes de cualquier fabricante de hardware. Lo que os decía al principio, o sea, los fabricantes de hardware son bastante estrictos en cuanto a su oferta a nivel mundial. O sea, te cogen, te venden las beacons, que tienen, como os decía antes, las limitaciones que tienen, pero además lo que te están dando es una plataforma que lo único que hace son mediciones, pero no hay más. Y además te estás atando a esa tecnología, porque no es, si evoluciona su hardware, bien, pero si no, te has atado. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias.